Señora rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, señor comisario de la exposición, señora vicerrectora de Cultura y Participación Social, señora ex-rectora, señor director de la Fundación Universidad de La Laguna, señor decano de la Facultad de Educación, señoras y señores, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Esta tarde nos encontramos aquí con motivo de la inauguración de la exposición titulada Alexander von Humboldt y la realidad ilustrada. Esta exposición está organizada por la Cátedra Cultural de la Universidad de La Laguna y esta actividad entra en el marco de las actividades de Campus América 2019. El profesor Francisco Javier Castillo es el comisario de la exposición, la cual estará abierta hasta el 18 de julio y está estrechamente ligada a un curso que se impartirá titulado En la estela de Alexander von Humboldt, Viaje, Ciencia y Cultura, homenaje a Belén Castro Morales. También se realizará en esta casa, en nuestra casa, del 10 al 12 de julio y va a estar dirigido por el profesor José María Oliver Frade. Bueno, yo le paso la palabra a nuestra rectora. Señora vicerrectora, vicedirectora, señor comisario, vicerrectora, ahora sí, ¿no? Señora exrectora, director gerente de la Fundación, señor decano, compañeros, amigos, muy buenas tardes. Destacar que esta exposición es un ejemplo más de la excelente colaboración de la Universidad de La Laguna con la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ambas entidades que tratan de poner en relieve el conocimiento y el compromiso con la sociedad. También es relevante la aportación que la Real Sociedad Económica ha realizado a la exposición con dos valiosos ejemplares originales de la obra de Humboldt. Se trata de una actividad que forma parte del ambicioso proyecto bienal Campus América, como ya hemos escuchado, que alcanza su segunda edición y se celebra de manera alternativa con el Campus África. Ambos eventos constituyen un ejemplo del compromiso de la Universidad de La Laguna por adoptar un papel protagonista en el ámbito intercontinental. La figura de Alexander von Humboldt sirve como metáfora de esa aspiración tricontinental de Canarias y la propia Universidad de La Laguna, un ilustrado alemán, lo cual nos vincula con Europa, que en sus viajes pasó por la Macaronesia de camino al Nuevo Mundo. Agradecer el trabajo de Francisco Javier Castillo como comisario de una muestra que expone la dimensión no solo científica, sino artística del viaje ilustrado del cual Humboldt es uno de los máximos exponentes. Castillo hablará sobre los contenidos de esta muestra que será ampliados en un próximo seminario que comenzará el próximo 10 de julio, ahora nos confirman, ¿no? Esta muestra sirve también como homenaje a la profesora Belén Castro Morales, fallecida hace casi un año, quien dedicó su amplia trayectoria investigadora a la literatura hispanoamericana y cuya biblioteca ha sido donada a la Universidad de La Laguna por su familia. Sirva este pequeño acto de hoy como recuerdo a su fecunda carrera que le granjeó tanto prestigio como cariño. Seguidamente tiene la palabra don Francisco Javier del Castillo. Buenas tardes a todos. Excelentísima señora rectora y novísima también. Dignísimas autoridades académicas, queridos colegas, señoras y señores. Bienvenidos a la apertura de esta muestra, Alexander von Humboldt y la realidad ilustrada, que no responde a otro motivo que acercarnos un poco más al espléndido legado del príncipe de los viajeros. La muestra está organizada por la cátedra cultural que lleva el nombre del viajero prusiano
Y para contextualizar debidamente la iniciativa que hoy nos reúne aquí, voy a comenzar refiriéndome, porque está bien que lo haga, al estado de los estudios en este sentido, sobre todo para destacar el hecho incontrovertible de que en los últimos años tanto el pensamiento científico de Humboldt como sus posiciones personales y sociales han experimentado una revisión de amplio alcance. Un hecho que es de todo punto esperable por la singular relevancia y trascendencia de su legado plenamente vigente. Basta recordar que tanto para las ciencias naturales como para la geología, para la física del globo, como para la climatología, la aportación de Humboldt es considerable. Y a ello hay que añadir el protagonismo que tuvo como pionero en varias especialidades nuevas como la biogeografía, el estudio del magnetismo terrestre y el vulcanismo. Junto a esto, no menos atrayentes son las aristas centrales de su ideario. Particularmente interesante es su concepto universal del mundo, su forma personal y nueva de interpretar a la naturaleza y al ser humano, su consideración de la naturaleza como el mejor amigo, como el mejor recurso y la única protección del hombre. Constante es también su reivindicación de la libertad para todos, como condición esencial del progreso, así como su reivindicación de la tolerancia entre los hombres, los pueblos y, además, la igualdad de todos ante la ley y ante las oportunidades de la vida. Además, Humboldt prolonga en el siglo XIX las perspectivas ilustradas del viaje y de la expedición científica, unas perspectivas que, como se sabe, destacan por las aristas críticas, el empirismo y el deseo de alumbrar el progreso del hombre, desarrollando la ciencia y el conocimiento. Y lo hace ejerciendo una profunda influencia no solo en muchos de los que se preocupan por las empresas científicas, sino también en aquellos otros que se interesan en la representación estética de la naturaleza y en la esencia de los relatos de viajes. Todos estos aspectos justifican la relectura y el estudio del legado de Humboldt que se está produciendo en las últimas décadas. En la América de habla hispana, su personalidad y su obra en ningún momento han dejado de ser una referencia y se consideran en los últimos tiempos desde una perspectiva nueva y progresista. Otro tanto sucede en Europa, especialmente en Alemania. Y en España podemos contar con una actividad investigadora sobre Humboldt notabilísima, que se manifiesta en la organización de exposiciones, publicación de obras, bien valiéndose de traducciones hechas en el siglo XIX, bien proporcionando versiones nuevas, y también, y esto quizás es lo más importante, en el estudio de sus textos, de sus implicaciones sociales y políticas, de sus contactos con los científicos de la época y de la divulgación de sus logros y de su obra en nuestro país, entre otros aspectos. También la Universidad de La Laguna ha dado un paso en la misma dirección, creando la Cátedra Cultural Alexander von Humboldt, cuya razón de ser no es otra que la divulgación de la figura y de la obra del naturalista. Dentro de la labor de este foro de trabajo se enmarcan distintas iniciativas que han tenido lugar en los últimos años. Uno de estos proyectos es la presente muestra, que quiere subrayar que la obra de Humboldt, especialmente su obra americana, es también una importante aventura artística y estética. Una simple mirada a esta singular contribución, su obra americana, muestra claramente que Humboldt le concedía una particular importancia a la visualización de la naturaleza, a la representación gráfica de toda la belleza del mundo natural y de toda su diversidad, además de la de otras cuestiones como la etnografía y la cultura antigua. Las cifras son rotundamente elocuentes y las pueden ver ahí. La serie americana contiene casi 3 millares de imágenes, entre grabados, dibujos y mapas. Para ello, no dudó en rodearse de los artistas de más talento, de los mejores ilustradores y de los grabadores
más cualificado, no solamente de París, sino de otras ciudades como Roma, Stuttgart, Berna y Berlín. Y entre los dibujantes destaca la labor de pintores y dibujantes como Wilhelm Friedrich Melling, Pierre-Antoine Marché, Pierre-Jean-François Tirpin. Tirpin, por ejemplo, está considerado uno de los grandes ilustradores de la época napoleónica, especializado en la flora, y cuya labor aparece sobre todo en el volumen que dentro de la serie americana se dedica a las plantas equinocciales. También está Nicolas Hiet, perteneciente a una familia de dibujantes. Hiet se especializó en las ilustraciones de animales y fue el ilustrador oficial del Museo de Historia Natural de París y colaboró en muchísimas publicaciones de la época. A los anteriores se añade una inmensa lista, entre la cual están los más importantes pintores y dibujantes de la época. Piensen ustedes en una obra en concreto, la Vie de Cordillère. Si contamos las colaboraciones artísticas que tienen las 67 láminas, llegamos a 25 artistas diferentes, entre grabadores, dibujantes, incluso hasta calígrafos. Y todavía nos faltan los colaboradores anónimos, que también los hay, sobre todo de los dibujos que trajo Humboldt de ultramar. Toda esta actividad ilustradora y creativa tuvo un enorme impacto en los autores y los artistas de la época, que canonizan una representación de la realidad y de la naturaleza en la que la influencia humboldtiana es más que patente. De ahí lo justificado de esta muestra, que consta de una veintena de paneles, con ilustraciones que proceden en buena parte de Vie de Cordillère, pero donde también hay espacio para otras obras que corresponden a sus trabajos de zoología y botánica. La muestra se organiza en secciones temáticas. La primera de ellas se refiere a la imagen de los viajeros. Esto es de Humboldt y de Bonpland. Hay numerosísimos trabajos artísticos en este sentido, sobre todo en relación con el viajero prusiano. Aquí tenemos dos de las más conocidas. A la izquierda ven un óleo hecho en México en 1803 por Rafael Jimeno y Planes. Ahí Humboldt tiene aproximadamente 34 años y ese era el aspecto más o menos que tenía cuando pasó por Tenerife unos pocos años antes. A la derecha ven un óleo posterior de Joseph Stiller, el pintor alemán. En este caso encontramos a Humboldt con más edad, aproximadamente 74 años. Estas imágenes no forman parte de la exposición. Las que sí forman parte de esta exposición son estas tres: Humboldt trabajando en la botánica, Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland en su choza de la jungla, y Humboldt y sus compañeros cerca del volcán Jorullo en México. No voy a comentar la primera porque es muy conocida, pero sí quiero detenerme en el óleo del pintor austríaco Eduard Ender, de 1856. Como vemos, aquí se patentiza una presentación artística que va a ser casi un canon. Es decir, Humboldt, aquí tenemos en la parte de la luz al Humboldt del brillo y el talento de las teorías. Más en segundo plano tenemos a Bonpland, más especializado en el trabajo de
de gabinete. Si vemos otros óleos y otras pinturas en el mismo sentido, veremos que se sigue manteniendo esa distribución. El primer plano para Humboldt, también es verdad que era el que pagaba el óleo, y un segundo plano, un plano muy secundario para Bonpland. Luego viene una segunda sección que yo la he llamado el concepto de la concordia entre los continentes, una de las grandes ideas de Humboldt, singularizada en el famoso grabado de Humanitas Literae Fruges, originalmente obra de François Gérard. Como ven, como ya dije antes, Humboldt se va a relacionar con los mejores pintores. Uno de ellos será Gérard, uno de los mejores pintores del neoclasicismo francés. La imagen artísticamente está hecha por las manos de Gérard, pero conceptualmente procede de Humboldt. Se publicó en 1816 como frontispicio del Atlas Geographique, y aquí podemos ver en la ilustración cómo América recibe los dones de la civilización europea, sobre todo el conocimiento y el comercio, en este caso representados por Minerva y Mercurio. Minerva, como ven, representada según la iconografía clásica, con la cabeza de Medusa al pecho y la figura de Pegaso en el casco, y portando un ramo de olivo en la mano derecha. Mercurio aparece como es tradicional, imberbe, atlético y desnudo, portando casco y sandalias, en ambos casos alados, por su condición de mensajero de los dioses, y portando el caduceo, el bastón mágico de las dos serpientes enrolladas, que en este caso tiene una simbología particular, porque no solamente es el símbolo tradicional del comercio, sino también el símbolo que supera, o el elemento que permite superar las controversias y las diferencias. América, en este caso, aparece representada por un sacerdote o sacerdotisa. Hay mucho debate al respecto, y todos los elementos que forman parte de la escenografía pertenecen a la antigua civilización azteca. Al fondo pueden ver la pirámide de Cholula, y también en primer plano, de forma invertida, vemos un busto de sacerdotisa azteca, que también Humboldt da a conocer en su Vie Cordillera. En realidad, lo único que contradice esa homogeneidad temática de tipo azteca o de corte azteca es la presencia, en el fondo, como no podría ser de otra forma, del Chimborazo, la montaña fetiche de Humboldt. Pero en este caso, obviamente, forma parte del concepto panamericano. A Humboldt, más que transmitir homogeneidad en cuanto a los elementos, lo que le interesa es transmitir homogeneidad conceptual. Al grabado, Humboldt le dio el título, como ven en latín, Humanitas Literae Fruges. Son una línea tomada, o palabras tomadas de una carta de Plinio el Joven, que
lo que intenta es mostrar esa idea de cómo los continentes están para dialogar y para ayudarse entre ellos. De la misma forma que Plinio el Joven le recuerda a Maximus en su carta que la provincia a la que va es parte de Grecia y que Grecia fue la que le regaló la civilización al resto de los países, lo mismo pasa entre Europa y América. Obviamente, en esta lámina, una alegoría, sin duda alguna, vemos los tres grandes metas de Humboldt: el fomento de la educación, de la ciencia y la literatura, y además de la economía y la riqueza. Obviamente, con el tiempo ha habido mucha crítica de este grabado. Se ha hablado del tono y la perspectiva eurocéntrica que tiene, pero realmente creo que en el fondo lo que se hace es no comprender la idea y el concepto inicial. Otra sección de la exposición, quizás la más llamativa, son las láminas dedicadas al paisajismo de ultramar, como esta de el volcán Jorullo de México, o la magnífica lámina de Melling, el pintor alemán, los puentes naturales de Icononso, los volcanes de aire de Turbaco, la cascada de Tequendama, el volcán de Cayambe, por supuesto el Chimborazo, en este caso visto desde la meseta de Tapia, y el Cotopaxi. Me voy a detener un poco en esta última lámina, sobre todo para ver el posicionamiento metodológico y estético de Humboldt, y sobre todo para ver su método de trabajo en relación con los bocetos que hace sobre el terreno. En este sentido, sabemos que nuestro viajero se siente particularmente atraído por el Chimborazo, pero también le pasa lo mismo con el Cotopaxi. La forma del Cotopaxi, escribe en Vie de Cordillère, es la más bella y la más regular de entre todas las ciencias, de entre todas las cimas colosales de los Andes. Es un cono perfecto que, revestido de una enorme capa de nieve, brilla con esplendor cuando se pone el sol y destaca como espectáculo grandioso en la bóveda añil del cielo. Así escribe en Vie de Cordillère y sigue. Esta envoltura de nieve disimula a los ojos del observador hasta las mismas irregularidades. Ni una sola aguja, ningún roquedal se abre paso a través de las nieves perpetuas. En su comentario, no solo habla del cono del Cotopaxi, sino también lo que ven a la derecha, que se conoce como la cabeza del Inca. Y en este caso es interesante, Humboldt destaca por la exigencia de sus bocetos. Siempre dejaba claro desde qué perspectiva, desde qué localización, desde qué ubicación geográfica hacía su boceto. En este caso es uno de los pocos en el que se toma una licencia y lo reconoce. En este caso le añade humo al volcán, una licencia que se toma solamente en este caso porque no había nada de humo sobre el cráter del Cotopaxi cuando levanta o realiza el boceto. Estas láminas paisajísticas, sobre todo las que hemos visto de México, Colombia, Ecuador y Perú, nos sirven para ver las características y la originalidad también del paisajismo geográfico de nuestro autor. Humboldt hermana la mirada científica y la artística,
la razón y el sentimiento, la explicación y la comprensión. Ambas perspectivas ya se habían dado con anterioridad, pero Humboldt consigue una cierta igualdad, un voluntario equilibrio entre los dos puntos de vista que participan en el paisajismo moderno. En Cuadros de la naturaleza, su primera gran obra paisajística, expone claramente su intención de unar equilibradamente estas dos perspectivas, hermanar la historia natural y la estética, hablar al mismo tiempo a la razón y al sentimiento de sus lectores, cautivar su imaginación y aportarles a la vez ideas y conocimientos nuevos. Particularmente ilustrativo en este sentido es el proyecto desde el que concibe Vie de Cordillère, en el que no trata de ilustrar, de aportar imágenes para ilustrar un texto, sino parte del principio de conceder a las imágenes gráficas el principal papel argumental y de conectar con ellas, sin quitarles ningún valor las correspondientes imágenes literarias. Humboldt concebía las imágenes gráficas de su obra como un testimonio científico, buscando un diálogo entre las imágenes y la descripción verbal o literaria. Es un planteamiento sin precedentes. En algunos casos, las imágenes, además de un elemento paisajístico, también tienen algún apunte etnográfico, y yo he elegido esta, en la que se ve el despacho de cartas en la provincia peruana de Jaén de Bracamoros. En este caso vemos cómo los carteros utilizaban un turbante para llevar en su interior las cartas que iban desde el interior de Perú, de la zona oriental, hasta la costa, sin que las cartas se extraviaran o se mojaran. No todo es paisaje en esta muestra, también hay una pequeña sección dedicada a la zoología y a la botánica, en este caso representado por el magnífico grabado del cóndor. En este caso, el proceso es el tradicional. Partimos de un boceto original de Humboldt. Luego, en París, Barrabón corrige ese boceto y finalmente Bouquet hace el grabado, que es realmente lo que vemos en las ilustraciones. También hay una lámina dedicada al Lupinus nubigenus, una especie de altramuz de la zona ecuatorial. En este caso, se parte de una acuarela original de Dirkpan. La exposición incluye también una pequeña representación de la importancia que Humboldt le dio a las culturas americanas antiguas. Esta relevancia se advierte en el volumen de láminas y de páginas que dedica a la arquitectura, la escultura y los jeroglíficos de los pueblos andinos, que constituyen las 2/3 partes de Vie de Cordillère. Aquí vemos una de estas láminas, en este caso una de las láminas que reproduce del códice que en aquellos momentos tenía la familia Borgia en la localidad Velletri, cercana a Roma. Los Borgia, la familia fue realmente amable con Humboldt. Le hicieron llegar a Roma los originales y allí se pudieron sacar las copias correspondientes. En este caso, conocemos a Humboldt como el naturalista, como el gran forjador de teorías sobre el comportamiento de la naturaleza, pero yo creo que hay que reivindicar a Humboldt como el iniciador de la arqueología americana. También Canarias forma parte del mundo
humboldtiano, pocas veces se cae en la cuenta de que la primera campaña de imagen que tienen Canarias es la que hace Humboldt. La gran repercusión y la amplísima difusión que tuvo la obra de Humboldt a nivel universal hizo que en todas partes se conociera el volcanismo de las islas o la botánica de Tenerife o algunas de las características de sus habitantes. Del paso de Humboldt por Canarias dan cuenta estas dos imágenes, la vista del interior del cráter del pico del Teide, es una imagen de Melling, otra vez del pintor alemán, probablemente de las láminas de mayor calidad. La segunda lámina, como no puede ser de otra forma, es la del drago de la Orotava, el famosísimo drago de Franchi. Se trata de una ilustración que constituye una excelente muestra de la labor creativa de los artistas parisinos con grabado de Louis Bouquet, según un dibujo anterior de Pierre-Antoine Marchais, que se había inspirado en otro anterior de Pierre Ozanne. Ozanne, un magnífico dibujante, había estado en Tenerife en 2 ocasiones, junto a Jean-Charles Bourdin, la primera en 1771, formando parte de la expedición de la Flore, y 5 años después en la de la Boussole. Y ese es probablemente el momento en el que Ozanne realiza su dibujo del célebre vegetal. En este caso, como se puede ver, el proceso no parte de un boceto de Humboldt como es lo habitual. Termino con un pequeño pero necesario capítulo de agradecimientos. Muchas gracias a todos los que de una forma u otra han colaborado para hacer realidad este proyecto. Gracias al Vicerrectorado de Cultura, anteriormente Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, que es, como ustedes saben, el gran patrocinador de las aulas y cátedras culturales. Gracias también por su colaboración a la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Y muchas gracias también a la dirección y personal de esta Real Sociedad Económica que nos acoge. Y en este sentido, mi agradecimiento es particular para Daniel García Pulido por su valiosísima colaboración. Nos mueve a todos la divulgación de la figura y la obra de Alejandro de Humboldt, en especial de su conciencia universal y su visión de las interrelaciones armoniosas de los hombres con la naturaleza, entre los continentes, las culturas y las naciones. Que la disfruten. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al comisario, a Francisco del Castillo. No tenía ninguna duda, tuve la oportunidad de compartir durante unos años, él como director de la cátedra y yo en la gestión en la universidad, de compartir las actividades que hacía la cátedra. Y siempre fue muy eficiente y muy pendiente del trabajo de dicha cátedra. Con lo cual, Francisco, enhorabuena. Quiero también felicitar a la dirección actual de la cátedra, a José María Oliver, porque veo que sigue en la misma línea. Y, por otro lado, la satisfacción de encontrarme pues, con una vieja compañera, aunque es joven, pero una vieja compañera con quien compartimos durante una etapa nuestra gestión en la universidad. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes y se levanta la sesión.